No hay nada aquí que te pueda preparar para esa altura. Soy Jaime Murciego, realizador audiovisual y soy el director de la película Cholitas. La idea surge porque yo en una ocasión vi una noticia sobre un grupo de mujeres indígenas que habían escalado el monte Illimani, es una montaña al pie de La Paz, es un 6000, y me llamó la atención un poco pues, la foto sobre todo, ¿no? Que ellas escalan con la ropa tradicional puesta y bueno, visualmente es bastante llamativo. La historia que ve detrás de todo aquello, luego las contacté a ellas directamente, me gustó un poco su forma de ser y la historia que tenía detrás cada una, y ahí ya en una ocasión empezaron a hablar de que después de escalar los picos más altos de Bolivia tenían como un reto final, que era viajar a Argentina a escalar en la Aconcagua. No fueron fáciles porque la cultura aymara es bastante cerrada, así al principio, y la verdad que ellas creo que en ningún momento no acababan de creerse ni entender muy bien lo que yo quería hacer allí, la verdad. Y de hecho creo que incluso durante el rodaje, creo que el momento en el que ellas se creyeron por primera vez lo que estaba pasando fue de hecho cuando vinieron al estreno aquí a Bilbao. Casi ninguno en el equipo tenía ninguna experiencia en montaña, entonces a pesar de que vas allí con muy buena forma, allí se hace un infierno absoluto aguantar esa altura y fue realmente difícil. Es verdad que siempre digo que, bueno, que es un documental de montaña donde la montaña realmente a lo mejor es lo menos importante, porque bueno, se trataba de usar este viaje a la montaña un poco como excusa para contar una historia sobre ellas, ¿no? Son gente saliéndose un poco del rol que les han marcado para hacer lo que ellas realmente quieren. Entonces creo que la gente, aunque no seas montañero, aunque no seas de cultura aymara o cosas así, sí creo que te puedes ver reflejado en ese sentido, ¿no? En esa especie de reto que cada uno tiene. Yo misma ya me siento libre de poder hacer lo que yo quiero.